Hola, muy buena tarde tengan todos ustedes. En esta ocasión estaremos hablando de un tema muy importante, ya que aún nos falta mucho por conocer de la siguiente información. Nuestro tema es la transexualidad. Mis compañeros Sayuri Patrón, Daniel Trujillo y su servidora Flor Mendieta les estaremos dando un poco de esta información. ¿Ustedes saben qué es la transexualidad? Pues bueno, primero vamos a empezar por conocer el concepto de identidad de género. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo la llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos. Una persona transgénero, también conocida como persona trans, es alguien cuya identidad de género difiere del sexo que se le asignó al nacer. En otras palabras, una persona asignada como hombre cuando nació puede identificarse como mujer y viceversa. Ahora, desde el punto de vista de la biología, se denomina sexo al conjunto de características biológicas de un organismo que permiten diferenciarlo como portador de uno u otro tipo de células reproductoras o gametos, en este caso óvulos o espermatozoides, o de ambas. El sexo se relaciona directamente con las características naturales de la persona, que a su vez comprende dos aspectos principales: físicos y psicosociales. El género se refiere al conjunto de los atributos sociales y psicológicos que se manifiestan en un individuo a lo largo de su vida y que en gran medida determinan el rol que pueda desempeñar dentro de su sociedad. Es un elemento de tipo social, cultural y psicológico que se define a partir de la relación con el propio sexo y la propia sexualidad, y con los roles que en torno a ello y a otros temas vinculados se establecen dentro de la sociedad. Ahora Dani nos hablará sobre la identidad de género. Hola compañeros, yo soy Daniel Trujillo. La identidad de género es la manera en que el individuo piensa su propio género, es decir, la manera en que se identifica psicológica, social y emocionalmente a partir de las categorías tradicionales de hombre y mujer o por fuera de ellas. La expresión de género es la forma de actuar el propio género en sociedad, o sea, de transmitírselo a otros a través de elementos externos como la actitud, la vestimenta, el lenguaje, entre otros. Y la palabra transgénero es un término general que se utiliza para describir a las personas cuya identidad de género no coincide con el sexo o el género que se les asignó al nacer. Cisgénero es una persona que se identifica con el sexo que le fue asignado al nacer. Intersexual es un término que describe una condición en la que una persona nace con un sexo que no se ajusta a las definiciones de hombre o mujer debido a diferencias genéticas, hormonales o anatómicas. Ahora mi compañera Sayuri Patrón nos hablará acerca de un poco de la historia de las personas transgénero. ¿Cómo es que se comienzan a conocer? Pues bueno, hay un caso muy conocido de una persona transgénero en el año 1952. Una mujer que fue la primera en someterse a una operación de confirmación de género. Este caso se popularizó mucho, siendo el rostro público de la identidad transgénero en todo el mundo. A raíz de casos como este, el término transgénero entró en el léxico y su uso se generalizó en la década de los 90 con el floreciente movimiento del orgullo trans. Aproximadamente en el año 1954, Harry Benjamin, un endocrinólogo, acuñó el vocablo transexualismo y postuló criterios para el diagnóstico del mismo.
En el año 1979, la Asociación Profesional Mundial de Salud Transgénero generó el protocolo para el tratamiento de reasignación de género denominado Estándares de Atención para los Trastornos de Identidad de Género, que se abrevia con las letras SOC. En su última versión, el SOC establece un periodo de seguimiento durante el cual el médico descarta que se trate de cualquier otra patología mental y se cerciora de que se trata de un caso de trastorno de la identidad de género. A principios del siglo XX, los avances médicos hicieron posible la terapia hormonal y la cirugía de confirmación de género, gracias en parte al Instituto de Investigación Sexual en Alemania del médico y reformista Magnus Hirschfeld, fundado en 1919. La confirmación médica del género cambió tanto la vida de las personas trans como la concepción pública del género. La palabra transgénero es bastante reciente, se acuñó hasta los años 90. Su uso se ha popularizado a inicios del siglo XXI como consecuencia de la organización social de movimientos trans. Gracias a Yuri por tu aporte. Ahora, mi compañero Dani les hablará cómo es que está involucrada la psicología en la patologización de la disidencia sexual. Ok. Aproximadamente desde 1850, médicos del campo de la psiquiatría comenzaron a considerar la transexualidad como un síndrome que con el paso del tiempo incluyeron en los manuales de enfermedades mentales, por lo que a partir de la década de 1950 el enfoque biomédico consideró como una enfermedad a la identificación con un género distinto al asignado al nacer. En los años 80, ante la creciente demanda de reasignaciones, el fenómeno ingresó al Manual de Estadísticas de Diagnóstico, DSM, de la Asociación Psiquiátrica Americana, como disforia de género. La disforia significa desasosiego, inquietud o malestar. La Clasificación Internacional de las Enfermedades, en su 10ª revisión, conocida como CIE-10, clasifica los trastornos referidos a la vida sexual del ser humano y describe a los trastornos de la identidad sexual, señalando que el transexualismo consiste en el deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto, que suele acompañarse por sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico propio y de deseos de someterse a tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido. Por otro lado, a partir de la última modificación realizada en el año 2018 en el manual de la OMS, ya no considera a las experiencias trans como trastornos mentales. Y el cambio en el DSM de trastorno por identidad de género a disforia de género fue una forma de despatologizar el hecho de tener una identidad de género que difiere de la que se le ha asignado a uno al nacer, además de reconocer la preocupación y cuidado clínico que los individuos transgénero pueden necesitar para lograr comodidad con su identidad de género, su cuerpo y el rol de género. En el 2018, la transexualidad dejó de ser considerada como un trastorno mental. Muy bien, compañerito. Ahora, Sayu, ¿nos podrías compartir cómo ha sido la visibilidad de las personas trans? Claro que sí. Para empezar, tenemos esta bandera. Es una bandera en forma rectangular con 5 franjas del mismo tamaño. 2 color azul celeste, 2 color rosa y 1 color blanco. El rosa representa lo femenino, el azul celeste lo masculino y el blanco la intersexualidad, asexualidad y neutralidad de género.
Esta bandera fue diseñada por la activista trans Mónica Helms. Y pese a que siempre han existido personas trans, fueron a ser más visibles hasta después del año 2000, cuando surgen los primeros grupos y asociaciones legalmente constituidas y que los medios comienzan a visualizar en programas de televisión abierta, prensa o revistas, y actores dentro del gobierno que comenzaron a trabajar a favor de las personas trans con propuestas legislativas que les beneficien. Gracias, Ayu. Ok, y como ustedes pueden ver, también ellos han sufrido discriminación. Mi compañero Dani les hablará sobre eso. Claro que sí. La Federación Iberoamericana de Ombudsman expone que las personas con orientaciones sexuales diversas son parte de uno de los grupos sociales más discriminados. Sus derechos son violados día a día en todo el mundo. Son víctimas permanentes de actos de violencia y persecución desde temprana edad, incluso desde niños. En sus propias familias, en sus propias casas, los discriminan y los hacen sentir menos, ya que pues no es bien visto por la sociedad este tipo de personas. Han llegado a recibir maltratos físicos y psicológicos en sus hogares, y como adultos pues han sido o es común que sean también excluidos y discriminados del mercado laboral. ¿Cómo podemos apoyar a estas personas entonces? Pues bueno, para el logro de un mejor desarrollo de esta comunidad es necesario que el ser humano se sienta identificado consigo mismo, con su género, con sus actividades, aceptarse y ser aceptado por los demás en la sociedad donde se desenvuelve, teniendo la libertad de ser, sentir y actuar como mejor puede. También se necesitaría educar a las familias, escuelas, lugares de trabajo, proveedores de salud y servicios sociales, comunidades de fe y al vasto público para proveer una comprensión más acertada y completa de la realidad de la vida de las personas transgénero y sus necesidades. Esperemos que esta información les haya servido de mucho para comprender un poco sobre las personas trans y entender que también ellos son seres humanos como cualquiera y merecen el respeto y la identificación con cualquier persona a nuestro alrededor. Saludos. Gracias.